Necesitarás ser valiente para escuchar este mensaje. Verdaderamente necesitarás ser valiente para escuchar este mensaje, porque muy posiblemente te sentirás tentado a quitar este video. Pero si acaso tienes el valor de mirarlo completo, y espero que sí, de mirarlo hasta el final, necesitarás aún ser más valiente para responder a lo que Dios te hable en este mensaje. El Señor ha hecho arder mi corazón con su palabra que ha puesto en mi boca como un toque de trompeta, como habla el profeta Oseas, en Oseas capítulo 8, verso 1, donde el Señor le dice: pon a tu boca trompeta y habla mi palabra. También a la manera de Isaías 58, 1, donde el Señor le habla al profeta y le dice: levanta tu voz como una trompeta y declara el mensaje que yo te doy, confrontando a mi pueblo con su pecado. El mensaje de esta ocasión es como muchos que predico. No es mi iniciativa hablar. No era mi iniciativa hablar de este mensaje, sino que el 15 de noviembre de este año, de grabar este video 2022, el Señor me habló de la nada. No estaba pensando en nadie en especial. De hecho, si soy honesto, estaba entrando al baño para cepillarme los dientes y ahí fue que el Señor habló a mi vida, habló a mi corazón sobre este mensaje. El Señor me dijo: dile a mi pueblo que pastoreas y te escucha, y a aquellos que te escuchan, que lo oculto saldrá a la luz. Que yo voy a exhibir todo lo oculto. Porque hay personas que tienen cosas ocultas y creen que no serán expuestas. Y el título de este mensaje, como pudieron verlo, es: cuando Dios exhibe lo oculto. El Señor debe saber, Él promete exponer, exhibir todo lo oculto. El Señor hace esta solemne advertencia que la encontramos en 3 de los 4 evangelios. Que 3 de los 4 escritores de los evangelios no pudieron pasar por alto, sino que le dieron tanta importancia para escribir estas palabras de Jesús. En Mateo capítulo 10, verso 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada encubierto. No hay nada encubierto u oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada encubierto u oculto que no haya de saberse. Nada. Todo saldrá a la luz. Estas son palabras de Cristo mismo. Todo saldrá a la luz, tarde o temprano. Y es una promesa del Señor.
En Marcos capítulo 4, verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo lo oculto, todo lo escondido será manifestado. Va a salir a la luz, va a ser expuesto. Y también Lucas en su evangelio nos habla de esta solemne advertencia que Jesús habló. En Lucas capítulo 12, versos 2 al 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Todo lo oculto, nuevamente, todo lo encubierto será descubierto. Todo lo encubierto será descubierto, será sabido, será conocido. No hay escapatoria. Es una promesa del Señor Jesucristo mismo. Por muy bien que pensemos que nos podemos esconder o que podamos esconder aquellas cosas que queremos ocultar y que no queremos que nadie sepa, que nadie se entere, el Señor se va a encargar que salga a la luz. El Señor se va a encargar que seamos expuestos, que sea expuesto aquello que hemos tratado de encubrir, aquello que hemos tratado de ocultar, que sea expuesto. Aquí dice que el Señor, lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Tal vez en términos más modernos, se proclamará aún en las redes sociales. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura de quienes fueron expuestos, quienes trataron de ocultarse, quienes trataron de encubrir ciertas cosas y que nadie las supiera, pero fueron expuestos. Tenemos el trágico ejemplo de David. En 2 Samuel capítulo 11 versículo 4 y capítulo 12 versículo 12. Vamos a leer ambos pasajes. 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Miren, si por un momento consideramos 2 Samuel 11:4, me llama la atención que nos dice que ella se purificó de su inmundicia. Y lo investigué un poco más para ver a qué se refería. Para que evitemos irnos por otro lado, dándole otra interpretación. Yo tenía muy claro que no está hablando que se purificó de su inmundicia, que no está hablando que se haya purificado de la inmundicia a causa del pecado del adulterio que ella acababa de cometer con David. No está hablando de haberse purificado de esa
inmundicia del pecado del adulterio. Pero si lo vemos en otras versiones bíblicas, nos puede quedar un poco más claro. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente nos dice así: así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Luego nos dice, entre paréntesis, Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Si lo vemos en la Nueva Versión Internacional, que podrán también ver aquí a un lado mío, nos dice: entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Entonces tenemos que cuando nos habla que ella se purificó de su inmundicia, no está hablando que después de haber cometido adulterio ella haya caído postrada y juntamente con David, arrepintiéndose y pidiéndole perdón al Señor por la inmundicia del pecado del adulterio. No está hablando de eso. Sino que cuando llegó Betsabé a David, ella apenas había terminado sus días de purificación conforme a la ley de la menstruación. De esto nos habla Levítico 15 del 19 al 28. Una mujer cuando tenía su menstruación, una vez que terminaba su menstruación, tenía que dejar pasar 7 días para purificarse y entonces ya era considerada ceremonialmente pura. Después de 7 días de terminada su menstruación. Entonces, lo que nos está diciendo ahí, de que Betsabé se había purificado de su inmundicia, es que cuando llegó ella acababa de pasar su menstruación y los 7 días de purificación de su menstruación. Ahí fue cuando ella llegó para estar con David, cuando él la mandó a llamar. Solo esto lo menciono para clarificar a qué se refería con que ella se purificó de su inmundicia. Pero tenemos que David la mandó a llamar. David la codició, la mandó a llamar para lo que quizá David pensó sería solamente una aventurita. Una aventurita de un día o una noche y no pasaría nada. Ahí quedaría todo. Nadie más lo sabría. Solo la aventurita entre David, Betsabé y bueno, los mensajeros con los cuales David la mandó a llamar, pero ellos no dirían nada. Eran mensajeros fieles a David. Nadie diría nada y ahí todo quedaría. Solo una noche, un día, un ratito de placer y nada más. ¿Y así fue? No, para nada. Dios descubrió el secreto. Lo que David pensaba que fuera un secreto y que nadie se enterara, Dios lo descubrió. Primeramente, Betsabé le dijo a David que había quedado encinta. En 2 Samuel capítulo 11, verso 5. Y ahí empezaron los problemas porque David quería que todo quedara en oculto, que nadie se enterara.
Pero aún así David astutamente quiso ocultarlo, mandando a llamar a su esposo Urías de la guerra para pedirle el reporte de la guerra. Y entonces decirle al esposo de Betsabé, Urías: bueno, Urías, gracias por el reporte. Ve a tu casa, duerme con tu mujer, pásala bien, y en unos 2 días ya te regresas a la guerra. Y entonces Urías la pasaría con su esposa, se acostaría con ella, y todo quedaría como que era un hijo de Urías. Esto lo tenemos en 2 Samuel 11, versos 6 al 13, pero el problema fue que no le funcionó a David. Urías no se fue a su casa. Entonces lo volvió a intentar y tampoco funcionó. Entonces David estaba preocupado, tronándose los dedos. ¿Qué voy a hacer? Esto debe permanecer oculto. Entonces David mandó a matar a Urías en batalla, como tenemos en 2 Samuel 11, versos del 14 al 24. Urías murió y David la tomó por mujer, como podríamos ver en 2 Samuel 11, 26 al 27. Así que encontramos que David trató de ocultarlo lo más que pudo. Y pasaron días, semanas, meses, al punto que nació su hijo con Betsabé, como podemos leer en 2 Samuel 11, 27. Ya lo había logrado. No pasó nada. Ya podía descansar. Ya podía respirar, relajarse y decir: bueno, ya pasó el tiempo. Nadie más se enteró. Ya tuve a mi hijo. Nadie dijo nada. Ya pasaron 6 meses, 9 meses, ya pasó todo. Aquí no pasó nada. Puedo estar tranquilo. Pero llegó el profeta Natán en 2 de Samuel, capítulo 12, a confrontarlo con su pecado y con las consecuencias que le traería su pecado. Y leemos en 2 Samuel 12, que Natán le dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Oh, David, tú pensaste que nadie se enteraría. Pero David, te olvidaste que Dios expone lo oculto. Sería expuesto. Saldría todo a la luz. Y todo Israel se enteró. ¿Sí? Y nada más. Y todo Israel se enteró. Y nada. Ya con eso. Nadie más. ¿Nadie más? También tú te enteraste y yo me enteré. Y hasta el día de hoy, David es recordado por 2 cosas principalmente. Hasta el día de hoy, David es recordado por 2 cosas principalmente. Piénsalo por un momento. A ver si son las mismas que tú pensaste. Por Goliat y por su adulterio. Por esas 2 cosas es recordado David. Dios expuso a David. Y si Dios expuso a David,
¿crees que no te va a exponer a ti? ¿Y me va a exponer a mí? Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo nada más. David, después de semanas, meses, ya estaba tranquilo, pensando que ya todo simplemente había pasado y nadie más se enteraría, pero no fue así. Fue expuesto, descubierto, exhibido. Y tenemos más ejemplos en la palabra del Señor. Dios le dijo a Jerusalén en tiempos del profeta Jeremías que los descubriría y manifestaría su vergüenza, que los exhibiría por sus pecados, como tenemos en Jeremías 13, 25 al 27. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Jerusalén al descubierto. Y Dios mismo le está prometiendo a Jerusalén: yo, el Señor, descubriré. Te voy a descubrir. Voy a manifestar tu ignominia, tu vergüenza. Aquello que te va a avergonzar. Yo voy a hacer que te avergüences. Voy a exhibir tus adulterios, tus relinchos, tus rebeldías, tu maldad, tu fornicación, tus abominaciones. Yo te voy a exhibir, Jerusalén. Y veremos por qué el Señor hace esto. ¿Por qué el Señor hace esto? Y Dios me dijo claramente: dile y habla a mi pueblo, a aquellos que pastorean y a aquellos que te escuchan, y los que me escuchan te incluye a ti, que me veas que veas o escuches estos videos por YouTube. Diles que yo voy a exhibir lo oculto. Este mensaje ya lo prediqué en la iglesia que el Señor me permite pastorear. Y espero que muchos sean apercibidos también por este medio de este sonar de trompeta del Señor. Y vamos a ver por qué el Señor hace esto. Vamos a ver que es una misericordia de Dios. Es una misericordia de Dios hacer esto. Bueno, por aquel mismo tiempo del profeta Jeremías, de lo que acabamos de leer, el profeta Ezequiel habla de la maldad de Judá, que había sido descubierta. En Ezequiel 16, versos 56 al 58, que había sido finalmente, que había salido finalmente a la luz, de la cual el Señor habla de Judá. Y le dice: Judá, tuve que sacar a la luz tus maldades, porque tú eres como una hermana de Sodoma. La está comparando con Sodoma. Los está exhibiendo. Dios le habla también a Nínive, la capital de Asiria, algo muy similar. En Nahum capítulo 3, verso 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez,
y a los reinos tu vergüenza. El Señor hace esto con su pueblo, pero no solamente con su pueblo, aun con aquellos que no son su pueblo. El Señor no hace acepción de personas, va a exhibir lo oculto, va a exhibir la desnudez, la vergüenza, lo que ocultan, lo que ocultamos, nuestras maldades, nuestros pecados. El Señor exhibirá todo lo oculto en su tiempo, pero Él lo hará. Así que debes aprender muy bien, serás o seremos expuestos. Veamos en Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice el apóstol Juan en su evangelio: por esta razón muchos no se acercan a la luz. Son palabras de Jesús, para no ser expuestos. Como tenemos en Juan 3, 19 al 21. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque ama las tinieblas, ama el pecado, ama su maldad y no viene a la luz porque la luz manifiesta, exhibe lo que está oculto en la oscuridad de las tinieblas. Ahora, Jesús es la luz. Jesús, Él mismo se presenta: yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12, yo soy la luz. Y Él, como la luz, expone las tinieblas, lo manifiesta todo. Ahora, con el entendimiento que Jesús es la luz, leamos Efesios 5:13 y podríamos cambiar la palabra luz por la palabra Jesús. Jesús dice: yo soy la luz. O sea que Jesús igual luz. Entonces leamos Efesios 5:13 poniendo en vez de Jesús, en vez de luz, Jesús. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por Cristo, son hechas manifiestas, porque Cristo lo manifiesta todo. Como ya lo leímos en los 3 evangelios, Él nos promete que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Veamos en Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 2, verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Nuestro Dios, Cristo, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él revela, Él se encarga de revelar, de descubrir lo escondido. Nuestro Dios se encarga de revelar. Nos da la idea de lo que está aquí, atrás, de este lado mío. Revelar nos da la idea de que Él hace esto. Él revela lo escondido, lo que está oculto. Él descubre lo que nosotros tratamos de encubrir.
lo que nosotros tratamos de esconder. David pensó que no sería descubierto. Y el Señor nos lo dejó como un ejemplo para nosotros, para que temamos. Porque nos sucederá de la misma manera si persistimos en escondernos. Aún podría haber pecados ocultos que nosotros no lo sepamos y debiéramos orar como David. En Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Que podamos aún orar en esos términos. Señor, si yo no me doy cuenta de ciertos errores, pecados en mi vida, descúbremelos, muéstrame. Ahora, quiero entrar a otra sección en este mensaje para irles mostrando cuál es el propósito de Dios o por qué hace el Señor esto de exhibirnos y aún avergonzarnos. Pero más bien, no encubras más. Confiesa antes que seas expuesto. Aprendamos esto. No encubras más. Confiesa antes que seas expuesto. Veamos en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh amigos, hermanos, es mejor nosotros mismos exponernos delante de Dios, no encubrir nuestros pecados ante Dios, no tratar de esconderlos más, sino llegar delante de Él, confesarlos y apartarnos de ellos. Y en su caso, recurrir a quienes nos pueden ayudar para que seamos librados. Pero el que encubre sus pecados no va a prosperar. No le hizo bien a David, a Judá, a Jerusalén, a Nínive, tratar de esconder sus pecados, sus maldades, no les hizo bien. Pero si nosotros, antes de ser expuestos, nos exponemos delante de Dios, los confesamos y nos apartamos de nuestro pecado, alcanzaremos misericordia. Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dice David? Mi pecado te declaré. Ya no lo voy a ocultar más. No encubrí mi iniquidad. Bueno, cuando escribió este salmo ya había sido descubierto. Pero realmente nos conviene hacer esto. Si encubrimos nuestros pecados, no nos irá bien. Seremos expuestos. Saldrán a la luz conforme a la promesa del Señor. Conforme a las continuas advertencias del Señor en su palabra. Dios expone lo oculto. Es mejor que nosotros mismos declaremos nuestro pecado. Que no lo encubramos. Que no lo escondamos más. Que lo confesemos delante de Dios avergonzados, en arrepentimiento. Y entonces,
si exponemos delante de Dios nuestros pecados avergonzados, en arrepentimiento, alcanzaremos misericordia. Seremos perdonados. Aunque independientemente de ser perdonados y alcanzar misericordia, podamos tener consecuencia por nuestros pecados. Pero aprende muy bien esto. Ser expuesto, ser descubierto, ser exhibido, es cosa de tiempo. Mejor que sea ahora y no en el juicio. Quiero decirte algo en el nombre del Señor Jesucristo. Es una misericordia de Dios. O en el nombre de Jesús, entiende el corazón de Dios. Es una misericordia de Dios que una persona sea expuesta en esta vida, porque le da oportunidad al arrepentimiento. Pensemos esto. Si David no hubiera sido expuesto, lo habría continuado haciendo. Lo habría continuado haciendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. David no se arrepintió. No vemos que se haya arrepentido antes de haber sido expuesto. No se habría arrepentido y se hubiera perdido eternamente. Si nosotros no nos exponemos ante Dios en arrepentimiento, avergonzados, Dios en su misericordia podrá exponernos para que nos avergoncemos y de alguna manera forzar el arrepentimiento por la vergüenza de ser expuestos y sentir el peso de nuestro pecado, como sucedió con David. Tenemos dos opciones. O nos humillamos o seremos humillados. Si no nos avergonzamos, Dios en su misericordia podrá avergonzarnos, exhibiéndonos. Dios busca exponernos si no hay en nosotros arrepentimiento para que nos avergoncemos de nuestros pecados y tengamos un arrepentimiento para vida. Ay, pero de plano, ¿Dios quiere que nos avergoncemos? Si nosotros nos hemos dejado influenciar por el humanismo secular, podríamos pensar que, ay, ¿cómo avergonzarnos? Dios no quiere eso. Claro que quiere eso. Para nuestro bien eterno. Veamos lo que dice Jeremías, capítulo 6, verso 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿De pecar contra el Señor? Y les dice el Señor, ciertamente son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas.
Eso lo tenemos en en Jeremías 6:15. Y en Jeremías 13 encontramos que es donde el Señor los exhibe para avergonzarlos. Voy a descubrir tu ignominia. Dios quiere que nos avergoncemos de pecar contra Él. Y aunque nos sintamos avergonzados, no solo de pecar contra Él, sino de todavía quererlo ocultar, que nos presentemos delante de Él arrepentidos para ser perdonados. Hechos 5:31 liga el arrepentimiento con el perdón, para anunciar arrepentimiento y perdón de pecados. Las personas reciben perdón de pecados por el arrepentimiento. Perdón de pecados es un resultado de que una persona se arrepienta. Dios quiere que nos arrepintamos para que tengamos vida eterna. En Hechos 11:18, los creyentes exclaman, de tal manera que Dios también ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida eterna. Y salvación. El arrepentimiento también es clave para que una persona sea salva. En 2 Corintios 7:10 nos habla del arrepentimiento para salvación. Entonces, por esto es una misericordia de Dios, que Él tenga que sacar a la luz nuestros pecados, exhibirnos, aún avergonzarnos, para ver si así nos da vergüenza. Y nos podemos abrir al espíritu de arrepentimiento y que Dios ponga ese arrepentimiento en nosotros después de exhibirnos. Oh, amigos, hermanos, sepamos esto. Lo peor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, es que ya no sea expuesto. Que Dios no lo exhiba. Que Dios nos saque a la luz sus pecados ocultos, escondidos. Y que esa promesa de exponer lo oculto se cumpla en nosotros hasta el día del juicio ante el gran trono blanco. Pero ahí ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Ahí, el arrepentirnos o avergonzarnos no nos va a dar ningún beneficio. No nos va a traer ningún beneficio. Veamos en Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. En ese día, ante el gran trono blanco, Dios va a sacar a la luz todas las cosas ocultas. Todas las cosas encubiertas. Esto es para que temblemos, para que tengamos temor de Dios. ¡Ay, cómo Dios va a querer eso! Claro que Dios quiere eso. Si has llegado hasta este punto en el mensaje, claro que Dios quiere eso. Isaías 62:1 nos dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Así que temblemos. Porque Dios va a traer toda obra a juicio. Todo lo encubierto
todo lo que haces, todo lo que hablas, lo que miras en internet a altas horas de la noche, si pasas demasiado tiempo en el baño, ¿qué estarás haciendo allí? Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Todo lo que los hombres tienen ahí muy escondidito, muy oculto, que nadie lo sepa. Todo eso va a ser juzgado. Todo eso va a salir a la luz. Mejor que salga a la luz antes de ese día. Pero más bien nos conviene, antes que seamos expuestos, exponernos nosotros ante la presencia de Dios, avergonzados y en arrepentimiento, para que Dios no nos tenga que exponer. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y ante el gran trono blanco. Y vamos a recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí podemos ver claramente que la actitud que tengamos ahí en el juicio, ahí, si nos avergonzamos, si nos arrepentimos en el juicio, no va a contar. Va a contar todo lo que hagamos mientras estemos en estos cuerpos. Pero en el momento en que nuestra alma y nuestro espíritu sale del cuerpo, se acabó. Se acabó. Así que el Señor me ha hablado de esta advertencia. Por aquellos que tengan sus cosas ocultas, será mucho mejor que nos avergoncemos en arrepentimiento ahora. Nos volvamos al Señor, avergonzados, arrepentidos, antes que Dios lo saque a la luz. Pero si no, nos presentamos si no estamos dispuestos a presentarnos delante de Dios nosotros en arrepentimiento, qué mejor, Señor. Si es necesario, exhíbenos, avergüénzanos. Saca a la luz lo oculto para que nos avergoncemos y nos arrepintamos delante de ti y no sea exhibido hasta el día que ya no haya oportunidad. Así que veamos la misericordia de Dios. Y yo te animo, amigo, hermano, si Dios te ha hablado en este mensaje. Si el Espíritu Santo ha traído a tu mente, a tu memoria, y está tocando y quebrantando tu corazón, preséntate ahora mismo y ahora mismo responde delante de Dios. Confiesa. No encubras más tu pecado porque no prosperarás, sino más bien confiesa tu pecado delante del Señor. Avergüénzate delante de Él. Pídele que te perdone, que tenga misericordia de ti. Pide su gracia para confesar y apartarte de todo pecado y de todo aquello que ocultas. Vuélvete al Señor y Él será amplio en perdonar.
Aleluya. Amén.